Bienvenido a su programa de Mundo Cristiano. En el día de hoy, quien les habla, su amigo y hermano Arturo Peguero, quien estará compartiendo con todos ustedes un tema sumamente interesante. El tema que estaremos tratando es el nacimiento y misión de la iglesia. Ese es el tema, nacimiento y misión de la iglesia. Nosotros durante todo este mes, el programa de Mundo Cristiano, tanto de radio como de televisión, estamos inmersos en tratar temas enfocados en lo que es la iglesia de Cristo, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, la novia de Cristo, ¿verdad? La ayuda idónea de Cristo, como es la iglesia. Esos son los temas que estamos tratando durante todo este mes. Hemos estado hablando y vamos a continuar hablando con relación a este importantísimo tema, el cual es, ¿verdad?, nacimiento y misión de la iglesia. Ese es el tema que estaremos tratando. Pero antes de nosotros entrar en materia, queremos decirle que nosotros, la Iglesia de Dios de la Profecía, el edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia, está ubicado en la Espaillat número 86. La misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Nosotros tenemos culto los días domingos. El día domingo a partir de las 9 de la mañana iniciamos con la escuela bíblica y luego nuestro servicio de acción de gracia, nuestro culto de acción de gracia, celebrando la salvación, celebrando a nuestro Señor Jesucristo, como diría el apóstol Juan en el día del Señor, día domingo. Nosotros, ¿verdad?, lo tomamos para de manera colectiva, de manera corporativa, adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y claro está, cada día más como maestro y alumno necesariamente capacitar, equipar a la iglesia que luego durante la semana estará esparcida en diferentes lugares, esparcida, ¿verdad? La iglesia esparcida, la iglesia congregada que viene a ser exhortada, a ser equipada. Entonces, cuando esa iglesia es esparcida a nivel de diferentes lugares, entonces a través de su ejemplo, en su forma, ¿verdad?, de vivir, en su cosmovisión, enfocado en lo que es el consejo bíblico, entonces impacta a esa sociedad que está sedienta de una iglesia que sea sal y luz en esta tierra. Y de verdad que sí, esa es la misión primaria de la iglesia, una de las misiones primarias de la iglesia, es de impactar a esta sociedad de manera positiva. También queremos decirle que los días martes tenemos verdades bíblicas con el pastor Alvin Carrasco, los días jueves servicio culto de adoración a partir de las 7 de la noche, y también los sábados los jóvenes los sábados tienen su culto a partir de claro está, el culto dirigido por ellos, pero enfocado para Dios, pero dirigido para toda la iglesia. O sea que esa es la idea de los jóvenes los días sábados. Así que ya usted sabe, hermanos, es interesante que usted pueda estar en esa actividad de los jóvenes también. Bueno, nada, y como siempre nosotros queremos a algunas personas que siempre en sintonía están con nosotros, que nos reportan audiencia a través de este canal Ismavisión. No hemos escuchado personas que nos han reportado la audiencia, de verdad que sí, nosotros agradecemos su eh, preferencia, porque tantas opciones usted de tenerse a escuchar, a ver una persona hablar con relación a algún tema, eso es ahí debe de ser bien valorado. Nosotros nos encontramos a través de Ismavisión en el 74 para toda la región este, y para la zona de Punta Cana, de Bávaro, en el 78, así que ya ustedes saben. Y claro está, los días de la semana, Mundo Cristiano Radio, versión radio por 105.5 en Radio Ven para todo el país, prácticamente todo el país escucha a través de las ondas carcianas de Radio Ven, y también por nuestro canal de YouTube Mundo Cristiano IDP. Mundo Cristiano IDP, también usted puede sintonizarnos por allí y puede
darle un like, también puede hacer un comentario, algún tipo de sugerencia por esa vía lo puede hacer. Así que ya usted sabe, hermanos, de verdad que sí, estamos agradecidos del Señor. En el día de hoy, como dijéramos en la introducción, nosotros traemos el tema del nacimiento y misión de la iglesia. Nacimiento y misión de la iglesia, ¿verdad? Ese es el tema que vamos a estar tratando a la luz de la palabra del Señor. El día pasado, a través de la radio, nosotros con el hermano Carlos estuvimos dando definición de lo que en realidad es una iglesia, pero tuvimos inclusive dando algunas informaciones con relación a lo que no es una iglesia. Nosotros decíamos en el programa que una iglesia no es el edificio, tampoco son sus, vamos a decir, sus líderes, tampoco una iglesia es el lugar donde se encuentra o el templo, como muchos dicen, porque en el Nuevo Testamento la palabra templo toma una nueva connotación, ya que el templo de Dios somos cada uno de nosotros, cada uno de la iglesia, los que componen la iglesia. Dicho sea de paso, usted lo puede ver en el libro de Primera a los Corintios, ahí usted puede ver donde Pablo establece que no sabéis que el templo, vosotros sois templo de Dios. Y donde el mismo apóstol Pedro dice que nosotros somos piedras vivas, edificadas, ¿verdad? O sea que nosotros eso estuvimos hablando. ¿Qué es entonces la iglesia? Porque queremos, antes de entrar en materia de cuál es el nacimiento y la misión, querer definir lo que es iglesia. Nuestra palabra iglesia, hermanos, proviene del griego eclesia. Ese término no se lo inventó el Nuevo Testamento. Ese término no se lo es un término, vamos a decir, secular del griego, en el griego secular, para referirse a una asamblea, o sea, a un grupo de ciudadanos convocados a reunirse como asamblea para administrar los asuntos cívicos de la comunidad. Esa es la palabra eclesía, que viene, ¿verdad?, de una palabra compuesta que significa los llamados o convocados a venir fuera para reunirse en un lugar. Esa es la idea de la palabra iglesia o eclesía, es una asamblea convocada con un propósito y que posee ciertos grados de autoridad. Dicho sea de paso, en el libro de Hechos, en el capítulo 19, nosotros podemos ver a la altura del versículo 39, cuando Pablo en la ciudad de Éfeso, ¿verdad?, cuando él comienza a predicar la palabra del Señor, ahí se levanta una gran multitud en represalia a la predicación del apóstol Pablo. ¿Por qué? Causa, motivo y circunstancia. Bueno, porque Pablo establecía y decía, claro está, por medio de la palabra, de que Dios no habita en templos hechos de manos, y que esos templecillos hechos a la diosa Diana en ese momento, eso era algo que ningún tipo de valor. Y entonces Demetrio, que era el artesano mayorista, convocó a todos los trabajadores, vamos a decir, del área de la artesanía, y armó una revuelta y tomaron al apóstol Pablo y querían inclusive lincharlo prácticamente, y fue tomado, gracias al Señor, fue liberado o fue salvado por las autoridades. Y cuando ellos le dicen si que tenían algo en contra del apóstol Pablo, tenían mira, vamos a leerlo allí. Dice aquí, ejemplo, Demetrio, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno o o audiencia, se conceden, y procónsules hay acuse los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. O sea, ese término de asamblea es eclesía, ese era el trabajo, esa era vamos a decir, la función primaria en el Nuevo Testamento, que eso no es, como repetimos, no es un término que fue inventado por el Nuevo Testamento, sino más bien que viene del griego secular, y es son los llamados ciudadanos connotados, que son llamados fuera de, ¿verdad?, para llevar o tratar temas
cívico de la comunidad. Entonces ahí, en legítima asamblea, ese término que se usa ahí, asamblea, es eclesía, ustedes pueden, ¿verdad? Se puede decidir. Esa era la función primaria. Entonces, en el caso, en el Nuevo Testamento, para referirse a la iglesia de Cristo, se refiere a aquellos que han sido llamados por Dios por medio del evangelio, fuera de dónde, fuera del mundo, fuera del pecado, para poner su fe en Jesucristo y someterse a Él como Señor. Esa es la idea de lo que está detrás de la palabra eclesía o iglesia. Es una asamblea, ¿verdad? Entiendas, una asamblea convocada por el mismo Dios. ¿Para qué? Para personas, son llamados fuera del mundo, fuera del pecado, para entonces esas personas someterse al señorío de Cristo. Esa es la idea. Y entonces, ¿qué es una iglesia local? Bueno, nosotros tenemos una definición de John Piper con relación a una iglesia local, y es que es un grupo de personas creyentes, bautizados, comprometidos a cuidarse, o sea, bautizado en agua y comprometido a cuidarse uno a otro, que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas de Cristo, que son el bautismo y la cena del Señor, o Santa Cena, como otros le suelen llamar, bajo la dirección de líderes debidamente constituidos. Líderes debidamente constituidos. Esa es la iglesia local con relación a lo que ser cuando la Biblia habla de que es una iglesia, ¿verdad? Una iglesia universal, iglesia local a que se está refiriendo, y cómo yo puedo ser parte de esa iglesia local y por qué es necesario que las personas sean parte de la iglesia local. Dicho sea de paso, de la misma manera, hermano, que una persona vamos a decir, pudiéramos decir, algo fundamental, de que para tú pertenecer a la iglesia universal, al cuerpo de Cristo, tú debes de ser bautizado en el Espíritu Santo. O sea, una persona que no es bautizada en el Espíritu Santo, entiéndase, si usted dice, mira, él no ha sido bautizado, si usted dice eso, es que esa persona no es creyente. Porque la persona, en el momento que viene a los pies del Señor, recibe lo que es el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu, que significa que es sumergido dentro del cuerpo de Cristo. Entonces ya esa persona pertenece a la iglesia universal. O sea, una persona no es posible que sea creyente y no sea bautizada en el Espíritu Santo. Entonces, de esa misma manera, para una persona pertenecer a la iglesia local es necesario que sea bautizado en agua, que dicho sea de paso, simboliza lo que es muerte y resurrección, ¿verdad? De Cristo. Entonces, que tú estás muriendo a esa vida antigua, estás resucitando una nueva vida, la vida en el espíritu, la vida espiritual conforme al espíritu. Eso es la idea de, ¿verdad? Y obviamente que está dando una fe pública de que tú crees en Jesucristo. Entonces, esa es la idea con relación a lo que tiene que ver con lo que es ser parte de una iglesia local. Dicho sea de paso, el mismo libro de Corintios te da a ti la idea de lo que es una iglesia local en su primer versículo y una iglesia universal. Entonces, hermano, ya dijimos que así como el bautismo forma parte indispensable para una persona pertenecer a una iglesia local, bueno, asimismo el bautismo en agua para una persona ser parte de una iglesia local es necesario. Y usted lo puede ver, lo podemos nosotros ver en el libro de Hechos, en el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 2, inmediatamente las personas que se convirtieron, a la altura del versículo 39, si ustedes van a ver que luego que ellos se convirtieron, fueron bautizados y que añadidos a la iglesia. Y así decía que mientras se arrepentían, eran bautizados y se añadían a la iglesia. Esa es vamos a decir, la ilustración vívida de cómo debe de ser
la membresía o cómo una persona debe o va a pertenecer a una iglesia local. Entonces, ya dando definición de lo que es una iglesia, ya tenemos vamos a decir, entender que entonces a esa iglesia tuvo una, vamos a decir, una comisión o una orden le fue dada, como le llaman, la gran comisión, a esa iglesia le fue dada. ¿Cuándo nace la iglesia? Ese es la primera, el nacimiento de esa iglesia. ¿Cuándo se produce? ¿Cuándo se produce el nacimiento de la iglesia? Porque si nosotros, ejemplo, vamos al libro, ejemplo, de Mateo. Si nosotros vamos a Mateo, ustedes van a ver en Mateo, vamos a ver que en Mateo, el capítulo 16, en el capítulo 16 de Mateo, versículo 18, ahí Jesús habla, ¿verdad?, de la iglesia. Dice aquí, más en el capítulo 16, exactamente, en el capítulo, versículo 18, y dice de la manera siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre la declaración que Pedro hizo, que dijo que Cristo era el Hijo de Dios. Esa es la roca. Eso es lo que se está refiriendo ahí Jesús. También te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Término futuro, edificaré. Óigase, todavía no está la iglesia edificada. Oiga cómo dice Jesús: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, la puerta, o sea, la muerte no va a detener el crecimiento de la iglesia. La misión de la iglesia no la va a detener la muerte. No detuvo la muerte de Jesucristo. Bueno, Él resucitó y está en este momento sentado a la diestra del Padre. Tampoco lo ha detenido el crecimiento y la edificación de la iglesia, la muerte de los apóstoles, ni tampoco la muerte de los padres de la iglesia, ni tampoco de muchos hermanos connotados ha detenido el crecimiento de la iglesia o la edificación de la iglesia. Por eso dice que la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. Entonces, ¿a dónde nace el crecimiento? Bueno, entonces vemos aquí, ya en el libro pudimos ver que nuestro Señor Jesús habla en tiempo futuro. Edificaré mi iglesia, ¿verdad? Sobre esta roca. ¿Cuál es la roca? Jesucristo, ¿verdad? Y dicho sea de paso, como Él lo establece, que es la piedra del ángulo. Entonces, si nos vamos al libro de Hechos, capítulo 1, ¿sabes que el libro de los Hechos coincide, introduce todos los evangelios? Los 4 evangelios coinciden con el libro de los Hechos. Es la continuación de los evangelios, el libro de los Hechos. Entonces, en el versículo 4, dice Jesús, hablando ya después de haber resucitado, le dice a los discípulos, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí. La promesa del Padre, la cual oísteis de mí, que Él lo dijo en, ejemplo, Lucas, eso Él lo dijo en Lucas 24, 49. La promesa del Padre que ustedes oyeron de mí. ¿Cuál fue esa promesa? Vamos a leerla así porque me gusta ir 24, 49 de Lucas. Ustedes saben que el libro de Hechos también es la continuación de Lucas, y él dice ahí en el 24, 49, 24:49 nos dice, vamos a ver, 24:49, nos vamos allá, cuando Jesús, oísteis de mí, o sea, Él le está refiriendo la promesa que ustedes oyeron de mí. Ok, vamos aquí. Ya lo tenemos, el 49, nos vamos al 49 entonces, donde dice: he aquí yo enviaré, oígase bien, la promesa de mi Padre sobre vosotros. Está hablando con los apóstoles. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder
desde lo alto. Eso ya lo había dicho, por eso le dijo que habéis oído de mí. O sea, él le está diciendo lo que ustedes escucharon de mí en el capítulo 1:4, él está nuevamente repitiendo y recordando lo que ustedes habían escuchado de mí. Entonces, por eso él le hace la referencia y le dice, no deben de moverse allí de ese lugar en Hechos 1:4. Pero en el Hechos 1:8 él le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es, ¿verdad? Le da esa información. Entonces, ¿qué vemos en el capítulo, en ejemplo, en Mateo 28, 28 días y del 16 al 20? Vamos a leerlo para que ustedes vean. Por eso quiero ir, para que ustedes vean cómo él inmediatamente le dice en el 28 la gran comisión, el 16, dice de la manera siguiente, en el versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Óigase bien, porque ya Jesús le había ordenado. Él le dijo eso, miren, espérenme allí en el monte de Galilea, y ellos hicieron lo que Jesús le había dicho en ese monte. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Óigase bien, todavía a esta altura de juego, hermano, los 11, algunos de ellos dudaban de que ese era Jesús. Para que ustedes vean, este es un asunto que no necesariamente debía pasar algo en ello. Entonces dice, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos algunos dudaban. Entonces el 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, óigase bien, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, toda autoridad. Por tanto, o sea, finalmente, eso es por tanto, ese por tanto es un conector. Es un conector que viene, que conecta todo lo que él viene diciendo durante todo lo que ha hablado Jesús. Entonces, por eso usted va a ver ese por tanto, es un conector. Y dice, id, esa es la orden, una orden, id, y haced discípulos. Hay un proceso, la orden es de yo ir, entonces, y me da una tarea, la tarea es de ir, ¿verdad? Esa es la ir, y también me está diciendo qué debo hacer cuando vaya, que debo hacer discípulos. Entonces me dice cuál es la meta que me pone a todas las naciones, ¿verdad? Y luego que yo, entonces bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, hay una garantía de parte de Jesús, y es que Él va a estar con nosotros toda la vida hasta el fin del mundo. O sea que yo tengo por garantizado que en la tarea que se ha sido encomendada, la tarea que yo tengo encomendada, Dios, el mismo Jesús estará conmigo, está conmigo en respaldo de esa función o de esa misión que se me ha otorgado, que se nos ha otorgado a nosotros. La misión de la iglesia. O sea, vemos aquí ya que ya lo que se ha dicho, entonces vamos a ver cómo nace la iglesia. La iglesia nace donde, si nos vamos al capítulo 2, en el versículo del 36, lo podemos ver al 47, podemos ver allí donde que ya vemos el nacimiento de la iglesia, hermanos. El nacimiento, y usted diría, pero yo entiendo que habían más personas, porque antes de que, bueno, habían más personas, pero no todavía estaba formada la iglesia, no había nacido la iglesia. La iglesia nace cuando viene el Espíritu Santo, porque esa es la idea, porque el Espíritu Santo, la función es de, vamos a decir, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que somos cada uno de nosotros, unirlo, y estamos unidos el uno del otro, es la función del Espíritu Santo, es meternos en el cuerpo a cada uno. Al judío, al griego, al chino, a cualquier persona que solamente
crea en el Señor Jesús de manera íntegra. En el 36 dice, sepa pues, óigase bien, ahí Pedro, ya luego que viene la llenura, viene el bautismo en el Espíritu Santo, porque todo esto, el bautismo viene, ya viene el bautismo del Espíritu Santo y todo lo demás, las personas comienzan a hablar en idiomas diferentes, en idiomas de muchas personas que estaban allí. Recuerden que era el día de Pentecostés. Entonces, ¿qué sucede? Que dice aquí que Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo, lleno, controlado por el Espíritu Santo, y predica. Estamos hablando que Pedro está predicando 10 días después de haber Jesús ascendido al cielo. Él predica la palabra del Señor y no había muchos días transcurridos cuando a Jesús lo habían crucificado, hermanos, porque recuerden que él duró, vamos a decir, Jesús duró en un curso intensivo con los apóstoles unos 40 días antes de ascender al cielo. Duró con los apóstoles. Luego, después de esos 40 días, el Espíritu Santo viene a la iglesia 10 días después, a los 10 días. Estamos hablando de 50. Pentecostés significa 50. Por eso en el día de Pentecostés es que se produce el bautismo del Espíritu Santo de toda la iglesia allí. Entonces ahí vemos en el 36 que él dice, lleno del Espíritu, controlado por el Espíritu Santo. Eso significa ahí, eso es lo que es la idea. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, lo que como dice, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, oye, a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios, al que ustedes honran, a ustedes glorifican, al que ustedes entienden que es su Señor, Dios, ese Dios, le ha hecho Señor y Cristo. O sea, le ha hecho el Señor y también le ha hecho Cristo, el Mesías. Al oír esto se compungieron, le dolió el corazón, se dolieron, se sintieron, es como una especie de corazón cortado, es como una especie como de dolor punzante combinado con ansiedad. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, reconocieron que eran hermanos, claro, eran judíos todos. ¿Qué haremos? Le hacen la pregunta y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis, óigase, después que ustedes hagan eso, ahí entonces viene punto y coma, y recibiréis el don, o sea, el regalo del Espíritu Santo. Entonces, eso fue lo que sucedió. Y ahí, ¡boom!, nació la iglesia. 3,000 personas se convirtieron. Vámonos a una pausa y en breve retornamos para entonces hablar de cuál es la misión de la iglesia en breves instantes. Existen muchas formas de lograr que su empresa llegue a más clientes. Lo que hacemos va mucho más allá que diseñar una página web o una identidad corporativa. Reforzamos el ADN que hace que su empresa sea memorable. Nos sumergimos profundamente en las técnicas generales de diseño y posicionamiento para obtener resultados que logran influir en la toma de decisiones sobre un producto o servicio. Gracias a nuestro equipo de marketing, diseño y programación, ofrecemos servicios con creatividad, estética y funcionalidad siempre adaptado al presupuesto actual de nuestros clientes. Hoy es el día de hacer crecer tu negocio. En 5 años de Bardo Kerry, definitivamente, el Distrito Municipal Caleta crece, se desarrolla y se internacionaliza.
Distrito Municipal, cambiándole el rostro a Caleta. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Estamos ubicados en la calle Eugenia Miranda, número 35. Nuestro contacto 8809-832-1544. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Gracias por continuar con nosotros y con este su programa de Mundo Cristiano. Bueno, en la pausa nosotros dijimos que, ¿verdad?, cuando nace la iglesia, en qué momento, ¿verdad? En ese momento, luego de ese mensaje predicado expositivo, predicado por el apóstol Pedro, vienen a los pies del Señor unas 3,000 personas, ¿verdad?, que se arrepienten. Y ya, si ustedes continúan leyendo, ustedes van a darse cuenta donde qué hacían todos luego, ¿verdad? Cómo la iglesia comenzó a reunirse, cómo tenían todo en común, cómo establece la misma palabra del Señor. Dice que, ejemplo, el 46, perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día, oiga, ¿quién? A la iglesia lo que habían de ser añadido. Oiga, a la iglesia, añadía a la iglesia. Es la primera vez donde se registra ese término, donde se añadía a la iglesia. Por eso, ¿verdad? Ahí donde nace, ¿verdad?, la iglesia. ¿Y qué vemos en esta, vamos a decir, en esta ilustración vívida del nacimiento de la iglesia? Bueno, la determinación de Pedro en la predicación del mensaje. Fíjense que Pedro, ese Pedro que tuvo cierto tipo de timidez cuando le preguntaron que si él era seguidor de Jesús y lo negó, bueno, ahora es un Pedro totalmente diferente. Obviamente, claro está, porque Pedro obedeció la orden dada por nuestro Señor Jesucristo de la promesa que iban a recibir. Le dijeron, miren, no salgan de allí hasta que ustedes no sean investidos de poder. Entonces, ¿qué vemos acá? La investidura, el poder que da el Espíritu Santo para la evangelización o cumplir con la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Es la predicación del evangelio. Y eso iba a lograrse por medio de la llenura del Espíritu Santo, que iba a dar el denuedo, o sea, el coraje, la valentía a esos apóstoles, porque si ustedes se van más adelante, vemos que ellos luego predicando ahí en el capítulo 3, donde hay un paralítico, donde Pedro y Juan le dicen, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy, en el nombre de Cristo levántate. Y el cojo se levanta de la puerta de la hermosa. Y ahí vemos que en ese segundo mensaje se convierte en unas 5,000 personas. O sea que ya ustedes pueden ver por dónde anda el asunto. Y ellos fueron tomados presos. Y luego de tomados presos vemos que luego son soltados y le dicen, les recomiendan, le amenazan de que no predicasen el nombre de Cristo. Y ellos, ahí donde sale la declaración de Pedro que dice que lamentablemente no pueden obedecer a los hombres antes que a Dios. En el capítulo 4, ahí él da esa respuesta. Entonces vemos que ya en esa gran comisión que Jesús le da a los apóstoles, obviamente a los apóstoles en primera, y luego los apóstoles iban a transferir esa tarea, esa misión
a los discípulos, a los demás, y así iba a ser transferida de generación a generación hasta nuestros días. O sea que vemos acá una tarea que hay que realizar. Hay una tarea que hay que realizar en esa gran comisión. Hay una tarea, ¿cuál es la tarea? Bueno, la mies es mucha, hay un planteamiento, pero los obreros son pocos. Hay pocos obreros. Entonces, ¿qué dice? Y si nos vamos a la lectura, la recomendación que Jesús da allí no es que hay que recolectar o colectar, mejor dicho, fondos, porque se amerita, eso cuesta. No, Jesús no le plantea esto, no plantea que hay que hacer algún tipo de actividades evangelística, tampoco le plantea publicidad o marketing, o tampoco le plantea crecimiento, nada de esto. Jesús le planteó lo siguiente, que rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Fíjense que la primera, vamos a decir, lo primero que debe de hacer la iglesia para la obra de la evangelización es orar y rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, porque la mies, ¿cuál es la mies? La mies es este mundo, que es mucho, y los obreros son pocos, porque por más que haya obreros, hay pocos obreros para lograr cumplir con dicha tarea. Hay una meta que cumplir, que es ir a todo el mundo. Hay un poder que se me da para realizar y cumplir dicha meta, que es el Espíritu Santo, pero ese Espíritu Santo que se me da cuando yo vengo a los pies del Señor, lo que va a hacer que yo logre esa pasión por la predicación del Evangelio, ese denuedo, es la llenura, es ese control del Espíritu Santo en mi vida. Hay un instrumento para yo lograr dicha meta, que es el instrumento es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la vida, muerte, resurrección de Cristo y el anuncio del perdón de nuestro pecado por esa obra de redención que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero hay algo, y es lo siguiente, que esa obra, ese evangelio carece de sentido si usted no le da la mala noticia. Si tú no le dices la mala noticia al oyente, él no entiende. Si tú le dices, Cristo te ama y quiere salvar tu vida, él se queda como, y entonces, o sea, él se queda como que, mira, tú te necesitas venir al arrepentimiento. Él dice, pero ¿y de qué yo tengo que arrepentirme? Porque yo nunca he matado a nadie, nunca he mentido. Muchos dicen que nunca han mentido, pero han mentido muchísimo, porque dice la palabra que todo hombre es mentiroso. Y un sinnúmero de cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que yo tengo que decirle a ese hombre, a esa mujer, cuál es la condición en la que él se encuentra en el momento. Cuando yo le doy esa condición, cuando yo le digo en cómo se encuentra, entonces él puede, entonces dice, como hicieron los hermanos o los judíos cuando Pedro predicó. Cuando Pedro predicó de una manera tan, vamos a decir, firme, sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de temor, sin negociar las verdades establecidas en la palabra del Señor. Y predicó el evangelio, pero le dijo lo que pasó, qué fue lo que ellos hicieron. Entonces, cuando ellos fueron confrontados con esa palabra, entonces le preguntó, ¿qué haremos, hermanos? Entonces le dijo, arrepiéntanse para que sean perdonados de sus pecados. Y ahí vemos entonces, esa es la idea, ese es el instrumento que Dios nos dio a nosotros para poder alcanzar o cumplir con dicha meta. Y hay un proceso de consolidación que nosotros le llamamos el discipulado. Por ejemplo, ya después que una persona viene a los pies del Señor, yo debo de darle seguimiento. Hay que la iglesia, ¿verdad?, llevarlo a una iglesia local. En esa iglesia local necesariamente deben de haber personas que le den la consolidación o el discipulado. ¿Para qué? El discipulado es intencionalmente llevar a una persona de manera intencional a la imagen de Cristo. Ejemplo, una persona, un hombre que se convierte a los pies del Señor, ya él es casado, pero él no sabe cómo ser un esposo cristiano creyente. Entonces, de manera intencional, comenzamos a ayudarlo, a entrenarlo, como establece la palabra del Señor, cómo ser un buen esposo según la palabra del Señor.
Porque él no sabe cómo ser buen esposo porque es lo que tiene meses de convertido. Entonces él necesita ser transformado, ese entendimiento, ese conocimiento. Luego ese conocimiento comienza a ser transformado. El Espíritu Santo que mora en ese individuo entonces comienza a aplicar esa palabra en él. Y ahí comienza ese individuo a cambiar su forma de ver las cosas, su cosmovisión cambia, y al cambiar su cosmovisión, obviamente que cambia su conducta en todo lo que dice, habla. Entonces, fíjense algo que podemos ver aquí, que dice un pensador, que dice lo siguiente: el mayor peligro del siglo XX es que el cristianismo, el mayor peligro del siglo XX es cristianismo sin Cristo, perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, o sea, sin nacimiento, política sin Dios y el cielo sin el infierno. Y eso es lo que estamos mirando hoy día, la política sin Dios, donde han sacado a Dios de la ecuación. Y por eso ustedes ven gobiernos aprobando leyes que son leyes mordazas para silenciar la voz de la iglesia, leyes para que van en contra inclusive de lo que es la dignidad humana, como es la vida. Vemos leyes, ¿verdad?, que en primera etapa, la primera etapa de las 3 causales, es esa de que si cuando la vida de la madre está en riesgo, cuando va y viene una mala formación, cuando todo ese tipo de cosas, esa es la primera etapa. Pero la segunda etapa es ya cuando tiene 9 meses, como ya en Colombia lo aprobaron, ya con una persona con 9 meses, una mujer en estado de gestación puede abortar. Y ya sería ya después de nacido, o sea que ya sería infanticidio. Todo lo que se logró, la iglesia pudo lograr por personas que estuvieron en lugares oportunos, como es el caso de William Wilberforce, que fue uno de los principales, vamos a decir, opositores contra la esclavitud en Inglaterra, en la Cámara de los Comunes. Logró eso, duró una lucha unos 25 años este hombre, siervo del Señor, y logró, buena verdad, que fuera abolida la esclavitud. Y así vemos, y entonces eso es lo que... ¿Cuál es la misión? La misión de la iglesia es predicar la palabra del Señor, ir a todo el mundo. Lo que me va a capacitar para yo ir a todo el mundo o para tener esa pasión es la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es lo que me va a dar esa posibilidad de poder hacer el trabajo a donde quiera. Ahora bien, ¿cuál entonces es el trabajo de la iglesia en la sociedad? Somos sal y luz. Entonces cuando vengo a la iglesia, vamos a decir, los líderes, a través de lo que es la predicación de la palabra, esa mente comienza a ser transformada, comienza a ser renovada, y cuando la iglesia se esparce, la iglesia congregada, luego la iglesia esparcida en cada uno de sus lugares, en el negocio, en la profesión que desempeña, en el lugar donde está, comienza entonces esa iglesia de manera a vivir su vida responsable, a no violar las leyes de tránsito, a conducirse de una manera adecuada, a trabajar de una manera de cara al sol, como si fuera para Dios, a ver el trabajo como una bendición de parte de Dios. Y esa iglesia entonces comienza a impactar a esa sociedad. Entonces esa sociedad comienza a ser impactada. Obviamente también hermanos con las condiciones, las posibilidades de que tengan esa capacidad de poder obtener o optar o estar en posiciones de mando. Claro, por ejemplo, William Wilberforce pudo estar en la Cámara de los Comunes y por eso se abolió vamos a decir, la esclavitud. Personas con la vocación de poder ejercer la política, sí, como personas pueden hacerlo, como creyente. Ahora, ese creyente tiene el desafío de no contaminarse, de no mezclarse, de mantenerse, ¿verdad?, en ese lugar, ser luz y sal, preservar, como la sal es para preservación. Entonces debe de estar allí, porque no podemos de alejarnos de la sociedad y dejarle al secularismo, dejarle la sociedad, porque entonces ¿qué va a suceder? Bueno, vamos a ver lo que estamos viendo hoy día, que hoy día estamos viendo personas que están en las posiciones de mando, trazando leyes en contra de nosotros que estamos en esta sociedad también, que pagamos impuestos igual que ellos. Entonces usted tiene la vocación como creyente, sí, puede hacerlo. Ahora debe de tener en cuenta de que tiene un desafío. ¿Cuál es el desafío? Que no debe de mezclar o empañarse o mancharse
con lo que hacen lo mismo con los otros políticos y demás. Esa es la idea, pero que debemos nosotros, ¿verdad?, de llevar a estas personas. Vivir esa vida de responsable para que la iglesia pueda ser de impacto. Por eso es, hermano, que la iglesia en nuestro día no ha podido ser de impacto en nuestra sociedad. Ejemplo, en la ciudad de La Romana, nosotros somos una de las ciudades per cápita donde más personas creyentes, según las estadísticas, tenemos. ¿Qué sucede? Que es uno de los lugares donde más violencia y crímenes hay. ¿Cuál es la situación? Posiblemente, hermano, se deba a que la iglesia no ha impactado, no está haciendo sal, no está haciendo luz en medio de este mundo que nos ha tocado vivir. Esa es la función primaria. La función primaria de la iglesia es la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Ir y predicar el evangelio, predicar, pero no un evangelio diluido, el evangelio de salvación. Si tú le quitas al evangelio el contenido, estarías no predicando el evangelio, estarías predicando cualquier otra cosa, pero no estaría predicando el evangelio. El éxito de la iglesia primitiva fue que predicó el consejo, predicó la palabra. Nosotros debemos entender que nosotros no somos el cocinero de este manjar que estamos presentando. Nosotros somos simples meseros que servimos la comida, pero que no tenemos que ver con la comida. O sea, no sabemos la comida, solamente yo tengo que conocer, saber cómo servirla y para poder servirla. Pero de ahí yo no puedo hacerme creer que soy el cocinero, porque no lo soy. Esa es la idea, hermanos, de eso. Entonces, es necesario que usted y yo entendamos cuál es la función de la iglesia, cuál es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es esa, el instrumento que Dios le ha dado a la iglesia para cumplir con esa misión es la predicación del evangelio, la predicación del evangelio. No ha dejado que vayan y háganlo, no. Nos ha dado un Espíritu Santo que es, podríamos decir, el combustible que nos da la capacidad de nosotros poder tener esa pasión por la predicación. Pero también nos ha dado una, vamos a decir, tarea, y es de consolidar, cambiar a ese hombre, esa mujer que ha venido a los pies del Señor. O sea que la forma que Dios tiene para cambiar a la sociedad es por vía de la gran comisión, hermano. Esa es la forma. La gran comisión es la herramienta por excelencia de Dios para cambiar y transformar a las naciones. Si no, pregunten cómo pasó, qué sucedió con la revolución industrial. La revolución industrial tuvo tanto éxito gracias a que, a la reforma protestante. Ese hombre con una mente transformada, enfocada totalmente en, ¿verdad?, en lo que es una cosmovisión bíblica, fue lo que dio gran éxito en todo lo que fue la revolución industrial. O sea que la misión de la iglesia es la gran comisión, la justicia social. Esa es por medio de la gran comisión se puede lograr lo que es la justicia social. Podemos lograrlo. ¿Cómo lo logramos? Pero nosotros debemos de elevar nuestra voz, por ejemplo, contra el aborto, como lo hemos hecho a nivel en el Congreso. Debemos de hacerlo. Ese miembro que vive su vida responsable, luego vamos a ver el resultado de nosotros viviendo vidas responsables, vamos a ver el resultado de que vamos a impactar a la sociedad en la cual nosotros nos encontramos. Podemos propugnar por un mejor orden social, por una mejor justicia. La iglesia tiene la obligación de promoverse cuando un censo, cuando un caso de justicia, mejor dicho, pronunciarse cuando un caso de justicia social es escandaloso, ¿sí? Debe de pronunciarse. Y recuerda, hermano, ¿cuál es la misión de la iglesia? Es la predicación, y a través de la predicación de esa gran comisión, que sería la gran omisión, porque cuántas veces hemos omitido de manera, vamos a decir, intencional, y a veces en ignorancia, porque muchas veces se ha predicado, se entiende que se está predicando el evangelio, pero se ha predicado muchas cosas, pero muy lejos de lo que es el evangelio. ¿Y qué dice Mateo 24:24? Mateo 24:24, que ahí ya estaríamos ya para finalizar, hermanos,
¿Qué nos dice allí Mateo, el capítulo 24, versículo 24? Porque 24:14, perdón, 24:14 es, y será predicado, óigase bien, eso es será, eso no es de que posiblemente no, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Eso es una declaración dada por el Jesús. Ese es Jesús que está hablando. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, para testimonio, no es por testimonio. Hay gente que han entendido que es por testimonio, cuando digo por testimonio, que como lo dice la Reina Valera antigua, han abrazado la idea de que tú debes de predicar testificando qué Cristo hizo en tu vida. No, eso no es evangelio. Usted lo ha entendido mal, eso no es evangelio. Para testimonio, por testimonio, para que la gente vean que fueron, ¿verdad? Le fue llegado el mensaje del evangelio, pero no es lo que usted ha entendido. Entonces, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Usted lo escuchó? Luego que se predique todo el consejo en todo el mundo, entonces ¿qué va a venir el fin? Señores, tú sabes la gente que no conoce y no han escuchado de Jesús. Ejemplo, en Asia, China, en la India, en muchos lugares del mundo. Todavía este evangelio no ha sido predicado, no por muchísimas razones que ustedes conocen. Todavía no ha llegado. Entonces, después de eso, entonces, ¿qué va a venir el fin? O sea que ahora es que falta para que llegue el fin, hermano. Pero puede venir eso. Hermanos, vamos a predicar porque esa es la forma, esa es la herramienta de Dios para la transformación de las naciones. ¿Cuál es? La gran comisión. Por eso vemos la nación de Haití, que lamentablemente tiene una cosmovisión fatalista, y por eso vemos cómo Haití cada día, y es por su cosmovisión, diferente a República Dominicana, con una cosmovisión enfocada, ¿verdad? Yo sé, muchos de ellos creen a vudú. Aquí en República Dominicana tenemos creencias enfocadas en nuestro Señor. Pero ¿cuál es la misión tuya y mía? Es predicar el evangelio de Cristo. Si no lo hacemos, hermanos, no vamos a obtener los resultados que deben de ser obtenidos. Y luego debemos de, ¿cómo se llama? Discipular para que sean transformadas las mentes de esas personas. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer. Ya para la semana que viene, la hermana Johanna, los jóvenes. ¿Los jóvenes son los que vienen? ¿O son las mujeres? Son las mujeres, no son los jóvenes. Hoy dije, si es Johanna, pues estaré yo nuevamente por acá. Pero no, son las mujeres que van a estar la semana entrante. Así que ya ustedes saben, para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer. El próximo sábado, una vez más.